Hola, profe. Hola, perdón la tardanza. Hola Diego, hola Caro. Buen día, buenas tardes. Estaba entrando a la reunión de hoy a la mañana. Sí, sí, perdón la tardanza, pero bueno, nada, estos cambios de horario hacen que tengamos que correr el horario, pero fue por esta vez nada más. Y yo directamente me quedé en el laburo, cerré, porque si no si voy a mi casa ya no llego. Es así. Bien. Yo mientras tanto voy abriendo los textos. Esperamos que ahí se van a sumar más compañeros, compañeras. Hola Natacha, Hola Silvana, ¿cómo estás? hola, hola chicos y chicas, muy bien, gracias. Hola Jumbel, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿todo bien? Me alegro. Ahí si pueden poner sus nombres ahí en el chat, así me queda ya registrado quiénes están. Pablo ya me avisó que no iba a poder conectarse hoy. Hola Camila, hola Pilar, hola Naime. Hola, profe. ¿cómo ¿Cómo están están? todos? Acá estamos. Muy bien. Justo tiene Zoom escolar mi hija más chica, así que por ahí se escucha también. Así estamos. Les pido disculpas por, bueno, el cambio de horario primero, gracias por no tener dificultad en eso. Pero es por esta vez nada más, ya después volvemos a nuestro horario de las 3. Y bueno, y por la tardanza, pero estaba en una actividad y no sé por qué, parece que a todo el mundo se le ocurrió salir a pasear en auto. Y estaba, no sé, me sorprendió, digo, ¿qué pasó? Hay una calle cortada, no sé. Mucha gente dando vueltas. Así, debe ser todo el mundo apurándose antes de las 6 para hacer compras y demás. Así que bueno, Sí, acá aparte está. viste que había una campaña de vacunación hoy. Sí, Sí, también.
Sí, ayer El también. pórtico pero estaba explotado. Y el pórtico porque era sin turno, entonces Claro, está explotado. tal cual. ¿Vos, Camila, querías decir algo? No, nada, eso, lo que dijo Natacha, que la cola era un rulo, ¿viste? Así, en un momento era doble la cola en la cuadra, era como que daba una vuelta y media la manzana, tremendo. Tal Sí, cual, terrible. Por eso, terrible. explicando por qué había tanta gente dando vuelta. tal cual. Sí, sí, así es. Bueno, a ver quién más. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas somos? María me había dicho también que tenía dificultades hoy para conectarse. Después, nadie más. Bueno, y Pablo, que está ahora en la campaña de vacunación, está ahí trabajando. A ver, ahí se une alguien más. Vamos a ver cómo nos organizamos. Ahí espero que Eliana Noguera. Aparece el nombre, a ver. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Aparece Eliana Noguera tu nombre. Sí, es la computadora de mi hermana. Ah, Soy Giselle Noguera. bien, bien. Perdón. Me parecía, porque los nombres me los acuerdo. Bien, buenísimo. Bueno, Trato de poner mi sí. nombre en el chat, pero no se envía, no sé por qué. Bueno, No se me envía. escribo, si no, lo escribo yo. Ahí está, no te preocupes. No, porque ¿sabes qué? A veces te pone que le escribís a los que están en sala de espera, porque me pasó una vez que escribía yo y decía todos, pero era todos en sala de Sí. espera, no a Bueno, todos yo los que le están. pongo a todos, lo envío y no Claro, sale ahí. pero fíjate si no dice todos sala de espera, en lugar de decir todos en la reunión. Eso me pasó a mí. Dice todos solito y está tildado, está marcado, Ajá. como para Bueno, mandarlo, pero no. no te preocupes. Bueno, igual estás, ya te anoté. Gracias. No, de nada. Profe, Sí, una de- pregunta. sí. ¿Cuánto va a durar más o menos clase de hoy? Para saber, Bueno, más o menos. excelente pregunta. Excelente pregunta. Depende de varias cosas. Depende de cómo fue la lectura, depende del interés en esas lecturas. Yo acá quería comentarles algunas cosas en cuanto para que nos sigamos organizando, porque vieron que la dinámica todavía la estamos armando, ¿no? Y en base a eso vemos si dura un solo Zoom. Intentaremos que sea un solo Zoom, ¿sí? Pueden aprovechar para sacarse dudas de los textos, ¿no? En general estoy diciendo como todo lo que podemos hacer en este encuentro. Yo lo que quiero primero preguntar es la cuestión de los Zoom, si se les superpone estas fechas que yo mandé, ¿no? Ahora nos veríamos recién el próximo, estamos acá, 18 de junio, ¿no? Sería nuestro próximo encuentro, respetando la frecuencia quincenal. Porque se acuerdan que yo les había comentado que no era el cronograma, que no seguíamos el cronograma porque partíamos de la última fecha que nos habíamos encontrado, que fue el 7 de mayo, y a partir de ahí hicimos cada 15 días, ¿sí? Por cuestiones laborales también de muchos y muchas de ustedes, ¿no? Para que se cumpla esta frecuencia quincenal. Si ustedes me dicen que no se les superpone con ninguna materia en horario, en clase, en cantidad de Zoom en el día, podemos seguir con el próximo encuentro el 18 de junio. Pero tenía entendido que no había ningún problema, ¿no? Porque sé que hay estudiantes que recién ahora se están dando cuenta que se les superpone con otros, por esto de no respetar este cronograma. ¿Natacha? Para mí está bien, para mí está bien, Silvana, Bien, el horario. bien. Para Igual mí es también. Depende de Si la está prueba como que vamos mande. hasta ahora, sí. bien. ¿Cómo, Vladimir? No, que yo donde estoy, en plan, con el profesor de historia, estoy viendo un horario Ajá. para poder, ¿cómo se dice? Exponer. ¿Tenés que exponer Y no, en una materia? Sí. sí, creo que es un examen oral, más o menos. Y no Más que tenés, nada, la semana que viene va a ser de exámenes.
o de Ajá. pruebas, mejor dicho. Así que es normal que pase esto. Bien, bueno, igual la semana que viene no nos encontramos, así que no se superpondría, se me trabó, no se superpondría con esta materia, ¿no? Yo pregunto si para el 18 de junio, 3 de la tarde, se le superpone con otra materia, pero creo que no, porque estuve viendo los horarios de otros espacios y no se superpone. También preguntarles, como le había preguntado la otra vez, si tienen mucho Zoom en el día. Por ahí entiendo que la pregunta de Camila tiene que ver con esto. Al correrse el horario, por ahí tienen otra materia ahora. Camila, ¿vos cursás otra materia después de esta? Y yo, o sea, tengo ahora un recreo, porque empiezo 7:30 con la próxima clase, pero después de ahí no paro hasta las 11. Está bien. No, Se no, me por hace eso. pesadito. Se hace. Pero bueno. Sí. Sí, bueno, yo también doy clases hasta también. Hacemos un continuado. Pero bueno, por eso, intentemos aprovechar este espacio para sacarnos dudas sobre los textos. Teníamos 2 textos, ¿sí? Que son los que estamos abordando, y un foro, ¿sí? Como para organizarnos, para ordenarnos, vamos a decir esto. Tenemos 2 textos de la unidad número 1, que son José Contreras, ¿sí? Con el capítulo sobre la didáctica y los procesos de enseñanza-aprendizaje, por un lado, con una guía de lectura, ¿sí? Por otro lado, tenemos el texto de Alicia Camillioni, 2 capítulos, ¿sí? Uno que habla de la justificación de la didáctica y el otro que habla de la didáctica general y las didácticas específicas, ¿sí? Este segundo capítulo, que aborda la relación entre la didáctica general y las didácticas específicas del libro El Saber Didáctico, tengo armado una guía de lectura también, ¿sí? Una guía de lectura y una entrevista que quiero que vean, ¿sí? Que les va a ayudar para pensar uno de los puntos que aparece en la guía de lectura basándose en el texto, ¿sí? Es eso como el nuevo recurso para apoyar la lectura del texto de Camillioni, ¿sí? Esto la vez pasada no les había dicho, ahora hay este nuevo recurso, ¿sí? Y la entrevista de Alicia Camillioni justamente, que de alguna manera presenta la didáctica general, presenta algunas cuestiones que tienen que ver con estas tensiones entre la didáctica general y las didácticas específicas, y después un punto en particular que quiero que vean en esa entrevista para poder pensar con más profundidad uno de los puntos que propone la guía de lectura en base al capítulo número 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Otro recurso que habíamos agregado en la semana, en esa semana que no nos veíamos, que si a ustedes les parece, me parece que es un buen recurso para pensar, encontrarnos por ahí en la semana que no nos vemos, que es esto del foro, ¿sí? Como un espacio de intercambio, ¿sí? Donde hay siempre algún video, alguna entrevista que nos va a servir de disparador, disparadora, de ideas, de preguntas, de reflexiones que tienen que ver con cuestiones de la enseñanza, ¿sí? Como para ampliar un poco la mirada, ¿sí? Casi siempre lo que viene del mundo audiovisual, ¿no? Amplía la mirada, nos muestra otros lenguajes, más allá de los textos. También son textos, también los podemos pensar como textos, ¿sí? Y además conocen la cara y escuchan la voz de las personas que escriben sobre enseñanza, ¿sí? Que me parece que es importante, ¿no? Me ha pasado en otros cursos que me dicen, a mí es como que lo leía de otra manera después el texto. Cuando volvía era como que esa persona estaba leyéndome ese texto, ¿no? Me pasa con Carlos Escliar, que se los nombré la vez pasada, que yo cuando leo sus textos lo leo con la voz de él, es él el que me está leyendo el texto. Pero bueno, eso es lo que me pasa a mí, no sé si les pasará a ustedes, pero es como reconocer y decir, bueno, este texto que leo tiene una cara, ¿no? Tiene una voz, tiene una manera de decir, y eso es importante también, ¿sí? Es importante, para mí me parece que es importante, ¿no? ¿Quiénes son los que nos forman? ¿O nos deforman? Nos forman o nos deforman, pero son autores referentes, ¿sí? Autores referentes, y está bueno, es interesante. No me pasaba a mí en mi formación, por ejemplo, y creo que es algo que me marcó, porque es algo que no aparece en mi formación, y me hubiera gustado haberle conocido la cara en esos momentos. Y después ahora conozco esos mismos autores con cara, cuerpo, voz,
y digo, pero qué joven. Y esto viene a cuento de algo que les quiero contar así rápidamente. Una profesora, una formadora, cuando yo estudiaba psicopedagogía en La Plata, en los últimos años, ya cuarto año de la carrera, nos cuenta, con esta situación de los autores, las autoras que leemos, ella nombra a un autor en una charla, dando a entender que estaba muerto. José Castorina, que es un autor conocidísimo en todo lo que tiene que ver con psicología cognitiva, la obra de Jean Piaget, y es un señor que está vivo ahora, en este momento. En ese momento, imagínense, hace, no sé, 10, 20 años atrás. Entonces todo el mundo la miró como diciendo, ¿qué estás diciendo? Sí. Está vivo este autor. Bueno, y a partir de ella nos comenta y nos cuenta esto, entonces ella nos dice, y para mí eso me quedó, no me lo olvido más, la importancia de, cuando uno habla de un autor, hablar de su obra y hablar de que está produciendo en este momento, ¿no? Intelectualmente, está. De dónde es también, ¿no? Buscar, bueno, desde qué lugar nos escribe eso que escribe. Eso me parece que es muy importante, contextualizar la obra, de quiénes son los que nos forman. Así que a partir de esa anécdota de esa profe, yo me puse como en campaña a investigar esos textos y esos autores, a elegir con total intencionalidad educativa, elegir esos autores y esas autoras, y conocerlos, y también hacer lo mismo con ustedes, ¿no? Como transmitirle eso, esa importancia de conocer quiénes son nuestros referentes, ¿sí? Nuestros formadores, ¿sí? Ah, Aileen, hola. Ahí leo que escribiste. Hola, hola. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, no quería interrumpir. No te preocupes, no te preocupes. Juana también se sumó, Matías, ¿cómo están? Ahí agregaron sus nombres, buenísimo. Bueno, les decía que agregué como recurso, aparte de esta pequeña anécdota, un recurso más, otra guía de lectura para el texto de Camillioni, que no había, que no estaba, solamente el texto de Contreras tenía su propia guía de lectura, y la guía de lectura ahora de Alicia Camillioni, recorriendo los puntos más importantes, especialmente del capítulo número 2, que presenta las articulaciones, las relaciones, las tensiones entre la didáctica general y las didácticas específicas, ¿sí? Y a su vez también sumar una entrevista que le hicieron hace unos años, creo que en el 2016, 2017, una serie de entrevistas que hacía La Nación, Luciana, no me acuerdo ahora el apellido, una periodista especialista en educación que le hace una entrevista a Alicia Camillioni, y bueno, en esa entrevista ella presenta la didáctica general, habla de la didáctica general, habla de ciertas situaciones de la escuela secundaria, de la evaluación en ciertas escuelas secundarias, ¿sí? De qué les pasa a los y las estudiantes con la evaluación, de qué esperan los docentes de esa evaluación, y qué les pasa a los estudiantes con eso que los docentes esperan. Y en eso que ella cuenta en esa entrevista, que no les voy a contar más detalle, hay una idea que ella plantea interesante que se relaciona con su propio texto, ¿sí? O sea, va a aparecer la entrevista, y el texto que les digo, el capítulo número 2 del saber didáctico, bueno, esto que ella plantea en la entrevista va a ayudar a pensar un poco más, ¿sí? De qué les pasa a los estudiantes frente a una evaluación, ¿sí? Bueno, y les decía, además, que estaba el foro, ¿sí? A partir de la charla de la pedagoga argentina Inés Dussel, que dio el año pasado, llamada La clase en pantuflas, reflexiones a partir de la excepcionalidad, con algunas preguntas que me surgieron, que tienen que ver con puntos importantes para mí de esa charla, y los y las invitaba a que pudieran elegir alguna de las preguntas, y si querían y podían sumar más, ¿sí? O reflexiones que tengan que ver con esto que es la educación en pandemia, ¿sí? Ahí veo que algunas participaron. Yo les preguntaba cómo venían con los tiempos también en el grupo de WhatsApp, les preguntaba, después lo voy a leer bien con detalle, algunas ya leí, pero no quería hacer ninguna intervención, quería que escribieran ahí, tranquilos, tranquilas, en el foro, pero darles un tiempo más, ¿sí? Darles un tiempo más,
No sé si de los y las que están acá, alguna faltó participar del foro. Y el foro va a ser nuestro lugar de intercambio en esa semana que no nos vemos. ¿Sí? Me interesa también que vean otra charla más, no tan larga como la de Inés. Ah, Matías, bueno, tenés el fin de entonces para participar. Otra charla más, también ahí que nos va a generar algunas preguntas, algunos intercambios, algunos debates, ¿sí? De otra pedagoga, especialista en lo que es innovación educativa, tecnología educativa. Bueno, tranquilos, tranquilas, los que escriben ahí que tienen que participar, bueno, tienen el fin de semana, ¿sí? Tienen el fin de semana, no voy a sumar otro foro mientras va a quedar abierto el foro, ¿sí? Mi intención no es apurarlos o apurarlas para que participen. La participación es a conciencia, ¿no? Es reflexionar sobre lo que nos plantea Inés. Pero bueno, ya habrá otra charla más, como les decía, de Mariana Maggio, que habla de la educación en pandemia desde un lugar de una especialista en tecnología educativa, ¿sí? De alguien que hace 30 años que está hablando de tecnologías en la educación. Nosotros ahora nos encontramos, ¿no? La pandemia nos ha llevado a buscar recursos que nos da la tecnología para poder pensar las clases. Bueno, esta persona, esta especialista, hace 30 años que viene hablando de esto. Mariana Maggio, se llama ella, hace poquito sacó un libro que se llama Educación en Pandemia, formadora también de docentes, especialistas en tecnología educativa, innovación educativa, que hace 30 años atrás se hablaba de tecnología educativa y era un término totalmente revolucionario, ¿no? Hablar de tecnología educativa tiene todo un sesgo también, ¿no? Discutible. Bueno, y ella da unas claves en esta, es un fragmento de la charla, porque ella dio una charla de 2 horas, pero esto es un fragmento de unos 15, 20 minutos, donde nos da herramientas y estrategias para pensar las clases en pandemia. Así que es importante que la vean, pero esto más adelante. Les estoy anticipando lo que va a pasar, pero en un par de semanas, no va a ser ahora, ¿sí? Vamos a darle tiempo a los y las compañeras que participen en el foro, ¿sí? Pregunto, ¿cómo le fue con la lectura? La vez pasada yo hice como una presentación de ambos textos, ¿sí? Muy rápidamente, muy brevemente, pero la clase la vamos a empezar, o el intercambio lo vamos a empezar según lo que ustedes hayan leído, qué les parecieron los textos. Por un lado Camillioni, por otro lado Contreras. Se escucha música infantil. Estoy buscando mi resumen. Antes hiciste resumen. porque si no me olvido hasta de lo que leo. Me lo mezclo con práctica, que son como tan parecidas que por las dudas voy a ir a buscarlo. ¿Vos decís que somos parecidas con Sí, práctica? o sea, no. O sea, sí. Sí, ¿Sí o no? Con práctica docente, es que hay textos que son re parecidos. Ah, los textos. Sí, o sea, en realidad la idea. Sí, no. Me confundo con... Es más, a veces relaciono cosas y era de otro texto y lo tengo que volver a hacer porque la verdad que lo pienso como... se me mezclan, sí, y a veces con otras materias se me mezclan. Por eso voy a ir al resumen antes de decir nada. Igual te digo una cosa, es interesante la mezcla. No lo hablemos en términos de mezcla, en todo caso en diálogo entre materias, diálogo entre textos, porque vos, que yo sepa, no estás estudiando 2 carreras a la vez en un mismo instituto. Pero por ejemplo, estoy haciendo matemática, digamos, y los profes lo van orientando quizá un poco a cada orientación, digamos, pero sí, igual yo sé que están muy relacionadas, pero la verdad que... Es más, yo sé que he leído un montón por L de Contreras, y ahora no sé si, por L que lo leí acá o lo leí en práctica, entonces no sé si, no antes de decir nada, voy a... Es el mismo Contreras, es el mismo. No, bueno, pero... O sea, el autor es el mismo. Quizás, no te preocupes. Pero que quizás la observación es distinta, digamos, sobre qué de él. Claro, bueno, eso es interesante que lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque es
el recorte que hacemos de Contreras desde un lugar. A mí como profe de didáctica general me interesan ciertas cuestiones que plantea Contreras, además Contreras, porque yo digo es uno solo, pero yo leí otros textos de Contreras que es totalmente diferente la escritura que en que les planteo para esta materia. Escribe de otra manera cuando habla en términos de inclusión, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo, y es otra manera de escribir que en este texto que les planteo para leer para esta materia. Así que podemos decir que es el mismo Contreras y al mismo tiempo no es el mismo Contreras. Y entrecorta, pero sí, es que estamos dos compus conectadas a la vez. Decía que es el mismo Contreras, pero a su vez no es el mismo Contreras, porque escribe textos de forma diferente según la temática que aborda. Tiene una manera de escribir, acá donde lo leímos, no sé si lo leyeron, ¿no? Tan a veces rebuscado, y va y viene con el texto, y a veces nos marea, por eso la guía de lectura, y después escribe textos sobre educar la mirada, por ejemplo, cuando habla de inclusión, que es un tema que a mí me interesa, mucho en particular, tiene otra manera, mucho más sencilla, mucho más práctica, con muchos ejemplos. Así que podemos decir que es el mismo Contreras, pero no. Sí y no, a la vez. ¿Alguien más ha leído el texto de Contreras, ya que lo nombramos? Hay un recurso más, que no sé si se los nombré, para apoyar el texto. No están cursando pedagogía, ¿verdad? ¿Están cursando pedagogía? Sí, estamos cursando pedagogía. Hay Empezamos el otro día. ¿Hay profe en Sí, pedagogía? Wenceslao. Bueno, qué bueno. Está de suplente de Mercedes. Bien, bien. Mi conexión me dice que es inestable. Bien, bueno, eso es importante. ¿Por qué les digo? ¿Por qué les pregunto si están cursando pedagogía o no? Perdón, pero saco ahí la conexión, así puedo tenerlo por acá. Porque el texto de Contreras, en uno de sus puntos, ¿sí?, aborda lo que tiene que ver con el origen de la escuela, con los procesos de socialización, ¿sí?, con la dimensión social, las estructuras sociales, las teorías de reproducción y producción en la educación, todos temas muy específicos de pedagogía. Entonces, es un texto que yo lo abordo y a veces no lo abordo en su totalidad porque sé que estos temas lo abordan en profundidad en pedagogía. Por eso pregunto, si no estaban cursando porque porque las horas salieron y nadie las cubrió, bueno, ahí sí las veríamos en más profundidad en esta materia. Pero son temas que son del área de la pedagogía, ¿sí? El origen de la escuela moderna. Justo arrancamos con el origen de la escuela el otro día, y las 4 revoluciones, así Bien. que sí. Bien, buenísimo. Igual léanlo en Contreras porque ahí, ¿no? Esto que dice Aileen que se le mezcla, pero está buenísimo que se mezcle, porque ahí sí tenemos la intención de que se mezcle, ¿no? Como para aunar ambas miradas de la didáctica y de la pedagogía sobre un tema que ahí cruza, ¿no? Que es la educación. Le interesa más la enseñanza a la didáctica, pero la pedagogía aborda las finalidades educativas, ¿no? Y ahí hay un cruce, ¿sí? Bueno, les decía que había un recurso más, que es una presentación PowerPoint con las ideas más importantes del texto, pero esto no lo subí yo todavía al aula, ¿sí? El texto de José Contreras, ¿sí? Siguiendo lo que es la guía de lectura, ¿sí? Pero necesito saber si se pudieron acercar al texto. ¿Pudieron acercarse al texto? Sí, yo leí los 2 textos, ya los había leído para el encuentro anterior. Ajá. No, la verdad que no refresqué la lectura esta semana, pero tengo también unos apuntes, igual que Aileen. Bien. Yo en mi caso, o sea, estoy terminando con el de Contreras, pero se me está haciendo difícil ponerme al día, sobre todo con esta materia. Pero bueno, voy leyendo a medida que voy haciendo la guía, ¿viste? Tal vez también por eso me está llevando un poquito más de tiempo. Bien. Así que bueno, les pregunto algo con respecto a esto de los tiempos. Porque entiendo que nos estamos organizando como grupo en esta materia, ¿no? Y no todos y todas tenemos los mismos tiempos. Entonces pregunto, miren, ya nos estamos quedando sin tiempo.
Primero, necesitamos, para poder avanzar, apoyarnos sobre las lecturas de cada uno y de cada una de ustedes, ¿no? Más allá de los recursos. Ahora, pregunto, si por ahí se les hace pesado tanto Zoom o más de un Zoom dando una clase teórica o expositiva, de poder sumarse, a ustedes les parece, y lo podemos probar, audio clase, audio apuntes, donde yo explique los puntos más importantes de ambos textos. Entonces, ustedes van a tener la lectura propia, la guía de lectura, la entrevista, por ejemplo, de Camiloni, y además el audio apunte, escuchándome, bueno, me tiene que escuchar a mí, lamentablemente, no hay otra, pero contándole los puntos más importantes del texto. ¿Qué les parece? Así, a ver si por el lado de lo auditivo, por ahí se les hace un poco más llevadero, y no tan solitaria la lectura, ¿no? Porque por ahí también, ¿no? Primero, organizarnos, o que se organicen con las materias y con los horarios, ¿sí? Y con las exigencias de cada espacio curricular. Entonces, dar más tiempo para el foro, ¿sí? Dar más tiempo para los y las que no participaron aún, no sumar ninguna otra charla, ningún otro foro, y poder sumar este recurso de audio apunte o audio clase. Si a ustedes les parece, podemos hacer eso, pero no dejen de leer. Está re bueno. Para mí Está muy bueno ese recurso, profe. Ah, bueno, para mí Juana. también estaría bueno. Bueno, lo dijo Juana, ¿y quién más? Ahí justo hablaba, ¿quién más? ¿Pilar eras? Sí, yo Vos hablé. estabas... Ah, Sí, sí, que para mí está bien, estoy de acuerdo con lo que dice, porque por ahí es verdad ujú. que se me haría más fácil escuchando su voz en la explicación. Bien, bueno, lo podemos probar como un recurso más. Yo creo que las claves, los recursos son justamente los apoyos pedagógicos y didácticos para ciertos textos y para ciertos momentos también, ¿no? En estos momentos de, ¿no? de lectura solitaria y de, al mismo tiempo, tiempos ágiles, tiempos, ¿no? Que nos apuran. Por ahí tomarse ese tiempo, justamente, el tiempo que parece que no tenemos, pero lo tenemos, hay que hacerlo al tiempo, hay que encontrarlo, para poder escuchar estos audios. Yo los armo, ¿sí? Los armo, y bueno, probamos, a ver si a ustedes les parece, lo escuchan y después, profe, ahora sí, o después fui a la lectura y fue un poco más amena, podemos probar ese recurso. ¿Sí? Para que no seamos, digamos, no sean más extensos los Zoom, con pura teoría, por ahí, más si no tuvieron el tiempo de leer, ¿sí? Bueno, en 6 minutos y pico se va a cortar, ¿sí? ¿Se entendió la organización de acá al 18 que nos encontremos? ¿Sí? Igualmente se pueden comunicar conmigo. Porque Creo si que van- llegué medio tarde. No, igual yo también entré un poquito más tarde, de 4 y pico. Sumo estos recursos que les digo, ¿sí? Al aula, les voy a ir avisando por WhatsApp, ¿sí? Cualquier duda en la lectura, en el momento que sea, se comunican conmigo, ¿sí? WhatsApp, aula virtual, correo electrónico, profe, estoy leyendo esta parte, ¿cómo puedo pensarla? ¿Sí? Para poder seguir avanzando, no se queden ahí. Obviamente que 3 de la mañana de un domingo, ponele que no, pero, ¿no? En horarios más o menos saludables, amigables. Digo porque a veces uno tiene la duda ahí y necesita, ¿no? Como sacarse, para poder seguir avanzando en el texto. Y en todo caso, si no, la pueden anotar. Pero para que no pase tanto tiempo, ¿sí? Para que no pase tanto tiempo. Para el 18 de junio, vamos a pensar, igual les voy a ir contando anticipadamente, cómo vamos siguiendo, ¿sí? Pero estos textos en particular es como hasta que encontramos el ritmo de lectura, bueno, vamos a ir avanzando un poco más rápido o encontrando nuestro propio ritmo, ¿sí? No estoy diciendo que estamos yendo lento, sino que vamos encontrando también nuestro propio ritmo. Yo no puedo ir sola, necesito que me acompañen. ¿Les parece? Sí. Sí, genial. Bien. Bueno. Quedamos así. ¿Alguna duda, pregunta, consulta?
Sí, sí, sí. No, yo como estoy medio atrasada, por lo menos digo, bueno, me voy conectando a las clases como para no perderme el hilo, digamos, para no hacer lo mismo que el año pasado. Así que es como que nada, yo sé que estoy como medio atrasada, así que hasta que no me ponga al día, digamos, yo sé que si te pregunto después me responde, así que trato de ponerme al día y de organizarme, pero bueno, nada. Por lo menos me conecto, porque si no me voy a... No te preocupes, Ailey. No estamos, este no es un espacio para retar a nadie. perder el hilo. No, pero es que sí, la realidad es que mucho no puedo aportar porque sé que me falta una parte. Una lectura. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, suma al aula entonces con tiempo todos los recursos que les dije, ¿sí? Estamos en comunicación igual, ¿sí? No es que desaparezco y el 18 vuelvo a aparecer, no, estoy. ¿Sí? Cualquier cosa que necesiten, comuníquense, ¿sí? Así puedo acompañar también en esas lecturas, ¿sí? Así yo puedo más o menos saber por dónde van, ¿sí? Y podemos intercambiar, ¿sí? Podemos generar una clase más en conjunto, más colectiva, ¿sí? ¿Quedamos así entonces? 3 de la tarde la próxima, ¿sí? Sí, profe. Fue por esta vez nada más a las 4, pero Bien. la próxima volvemos a nuestro horario, ¿sí? Y no sumamos más Zoom, así no tienen una maratón. Fue más que nada como para organizar y ver cómo seguimos, ¿sí? Buenísimo, Silvana. Bueno, Estamos genial. en comunicación. María, ¿todo bien? Bueno, sí, todo bien. Llegué un Este, poquito tarde también. No te preocupes, no te preocupes. Buenísimo. No, buenísimo esto de poder seguirnos encontrando por distintos lugares. Bien, bien. Sí, 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 lo importante es encontrarnos, ¿no? Después lo demás Dale, genial, sí. son distintos medios. Bueno, Buenísimo. nos vemos la próxima entonces, Nos estamos la viendo. próxima Muchas gracias. sincrónicamente, pero mientras tanto nos podemos ir también encontrando. ¿Sí? Gracias, Silvana. Bueno, Gracias, estén gente. bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, chao, profe. Chau, chau.